Prepárate para una noticia que va a hacer temblar los cimientos del fútbol mundial. Confirmamos que se va a hacer realidad inevitablemente. Imagina un escenario donde Zinedine Zidane, el mago del banquillo, el hombre que transformó el Real Madrid en una máquina de ganar ligas de campeones, llega al Parque de los Príncipes con un plan maestro bajo el brazo para convertir a Kylian Mbappé en una fuerza imparable, una estrella que no solo domine la Ligue 1, sino que arrase en Europa y deje al mundo con la boca abierta. Sí, lo has oído bien. Zidane y Mbappé, juntos, en el PSG, con un proyecto tan ambicioso que podría cambiar el rumbo del fútbol moderno. Pero, ¿es esto un sueño imposible o una realidad que está a punto de explotar? Quédate, porque lo que viene a continuación es un torbellino de intriga, tácticas revolucionarias, traiciones inesperadas y un drama que ni el mejor guionista de Hollywood podría imaginar. Vamos a desentrañar cada detalle de este culebrón que tiene al mundo del fútbol al borde del infarto, y te prometo que no querrás despegarte ni un segundo. El rumor de Zidane al PSG no es nuevo, pero cada vez que resurge, el impacto es como un relámpago en una noche despejada. La idea de que Zizou, el icono marsellés, el héroe del Real Madrid, pueda cruzar la línea y unirse al eterno rival, el PSG, es el tipo de traición que haría que los aficionados madridistas se arrancaran el cabello. Pero aquí no estamos para juzgar sentimientos, estamos para analizar hechos. Hace un tiempo, el mundo del fútbol se paralizó cuando se filtró que el PSG estaba dispuesto a tirar la casa por la ventana para convencer a Zidane de tomar las riendas del equipo. No era solo una cuestión de dinero, aunque los petrodólares cataríes siempre están sobre la mesa. Era un plan estratégico, un movimiento de ajedrez para seducir a Kylian Mbappé, la joya de la corona, y evitar que su mirada se desviara hacia el Santiago Bernabéu. Imagina la escena, los jeques, sentados en una sala lujosa, con vistas a la Torre Eiffel, planeando cómo usar a Zidane como la carta definitiva para mantener a Mbappé en París. Pero, ¿qué ha pasado desde entonces? ¿Por qué este rumor sigue vivo? ¿Y qué tan cerca está de hacerse realidad? Para entender esta historia, tenemos que retroceder un poco y meternos en la cabeza de Mbappé. El chico de Bandy, el prodigio que irrumpió en el Mónaco como un huracán, lleva años siendo el centro de atención. Es el tipo de jugador que hace que los estadios se levanten, que los defensas tiemblen y que los titulares se escriban solos. Pero, en el PSG, algo no termina de encajar. A pesar de los goles, las asistencias y los títulos domésticos, hay una sensación de que Mbappé está atrapado en una jaula de oro. La Ligue 1 es su patio de recreo, sí, pero la Liga de Campeones, ese trofeo que obsesiona a París, sigue siendo un sueño esquivo. Cada temporada, el PSG llega con la etiqueta de favorito, con un equipo repleto de estrellas, pero siempre termina tropezando. Y Mbappé, el hombre que debería ser el líder indiscutible, a veces parece perdido, como si el sistema táctico no le permitiera brillar con todo su potencial. Es como ver a un león en un zoológico, majestuoso, pero contenido. Entonces, ¿qué tiene que ver Zidane en todo esto? Todo. Zizou no es solo un entrenador, es un arquitecto del fútbol. En el Real Madrid, tomó a jugadores como Cristiano Ronaldo, Karim Benzema y Luka Modric y los llevó a niveles estratosféricos. Su magia no está en complicadas pizarras tácticas llenas de flechas y números, sino en su capacidad para entender a los jugadores, para darles libertad donde otros pondrían cadenas. Imagina lo que podría hacer con Mbappé. En París, el francés ha jugado muchas veces encorsetado en sistemas que no explotan su velocidad, su instinto, su capacidad para desequilibrar en un abrir y cerrar de ojos. Zidane, con su visión de juego, podría diseñar un esquema donde Mbappé no solo sea el delantero, sino el epicentro de todo el equipo, un jugador libre para moverse, crear y destruir defensas a su antojo. Pero no nos engañemos, traer a Zidane al PSG no es tan sencillo como firmar un cheque. Primero, está el tema de su legado. Zidane es una leyenda del Real Madrid, y para muchos aficionados, verlo en el banquillo del PSG sería como ver a un héroe traicionar su causa. Su conexión con Marsella, la ciudad que lo vio nacer, también complica las cosas. En Francia, la rivalidad entre el Olympique de Marsella y el PSG es visceral, casi tribal. Los hinchas marselleses ven al PSG como el enemigo, el club que representa el dinero y el poder frente a la pasión y la tradición. Zidane, aunque nunca jugó en el Marsella,
lleva el orgullo de su ciudad en la sangre. Aceptar el banquillo del PSG sería, para algunos, una puñalada al corazón de su identidad. Pero Zizou es un profesional, y los profesionales toman decisiones frías. Si el proyecto es lo suficientemente atractivo, si el desafío es lo suficientemente grande, podría dejar atrás los sentimentalismos. Y luego está Mbappé. El chico maravilla no es solo un jugador, es una marca, una fuerza de la naturaleza, un símbolo. Su relación con el PSG ha sido una montaña rusa. Hace unos años, cuando parecía que su fichaje por el Real Madrid era inminente, el PSG movió cielo y tierra para retenerlo. Le ofrecieron un contrato astronómico, poder de decisión en el club, incluso la promesa de construir un proyecto a su medida. Parte de ese proyecto incluía traer a Zidane, alguien que Mbappé admira desde niño. Pero las cosas no salieron como se planeó. Zidane dijo no en varias ocasiones, prefiriendo esperar su oportunidad con la selección francesa o tomarse un tiempo fuera de los banquillos. Y Mbappé, aunque renovó con el PSG, nunca pareció del todo convencido. Cada temporada que pasa sin una Liga de Campeones, la sombra del Real Madrid se hace más grande. Y ahora, con los rumores de Zidane volviendo a sonar, la pregunta es, ¿será suficiente para mantener a Mbappé en París, o es demasiado tarde? Hablemos de lo que Zidane podría hacer en el PSG. Su historial habla por sí solo. En el Real Madrid, ganó 3 Ligas de Campeones consecutivas, un hito que lo coloca en la élite de los entrenadores. Pero lo que hace especial a Zidane no son solo los trofeos, sino cómo los ganó. Su capacidad para gestionar egos, para sacar lo mejor de jugadores como Ronaldo, Benzema o Bale, es legendaria. En el PSG, tendría un lienzo en blanco. Imagina un sistema donde Mbappé juega como un falso 9, con libertad para bajar al medio campo, desbordar por las bandas o aparecer como un rayo en el área. Alrededor de él, Zidane podría construir un equipo que combine la creatividad de jugadores como Neymar, si sigue en el club, con la solidez de un mediocampo renovado. Porque, seamos sinceros, el PSG necesita un cambio. Los experimentos con entrenadores como Pochettino o Galtier no han dado el resultado esperado. Hace falta alguien con la autoridad y el carisma de Zidane para poner orden en un vestuario lleno de estrellas, pero aquí viene el primer giro. El PSG no es el Real Madrid. En Madrid, Zidane tenía una estructura sólida, un club con una cultura ganadora arraigada. En París, el PSG es un proyecto en construcción, un equipo que, a pesar de su riqueza, no ha logrado traducir los millones en gloria europea. Zidane tendría que lidiar con la presión de los jeques, que quieren resultados inmediatos, y con una afición que está cansada de promesas vacías. Además, está el tema de la plantilla. El PSG ha gastado fortunas en jugadores, pero no siempre ha acertado. Hay nombres que no encajan, otros que están de paso, y un desequilibrio táctico que ha sido evidente en las grandes citas. Zidane, si acepta, tendría que hacer una limpieza profunda, traer jugadores que se adapten a su visión, y sobre todo, convencer a Mbappé de que París es el lugar para cumplir sus sueños. Y hablando de Mbappé, no podemos ignorar el elefante en la habitación, su relación con el Real Madrid. Desde que era un adolescente, el francés ha coqueteado con el club blanco. Zidane mismo intentó llevarlo a Madrid cuando era entrenador, y la conexión entre ambos es innegable. Mbappé creció idolatrando a Zizou, y la idea de trabajar juntos siempre ha sido un sueño para él. Pero, ¿y si ese sueño se cumple en París y no en Madrid? Sería el giro más irónico de la historia. Imagina a los aficionados madridistas, que aún no han superado la traición de Mbappé cuando renovó con el PSG, viendo ahora a su ídolo Zidane dirigiendo al francés en el equipo rival. Sería un golpe emocional brutal, el tipo de drama que alimenta titulares y debates interminables, pero no todo es tan simple. Zidane no es de los que toman decisiones a la ligera. Su prioridad siempre ha sido la selección francesa, un sueño que lleva persiguiendo desde que dejó el Real Madrid. Sin embargo, el puesto de seleccionador no está garantizado. Didier Deschamps sigue al mando, y aunque su futuro podría depender de los resultados en el próximo Mundial, no hay certeza de que Zidane pueda tomar las riendas pronto. Mientras tanto, el PSG sigue llamando a su puerta, con una oferta que, según los rumores,
incluye un salario de escándalo y total libertad para construir el equipo. Y aquí es donde entra el factor Qatar. Los dueños del PSG no solo quieren a Zidane por su talento, lo quieren como un símbolo, como una declaración de intenciones. Traer a Zizou sería decirle al mundo, el PSG no tiene límites. Y con Mbappé como estandarte, el mensaje sería aún más potente. Ahora, hablemos de lo que los aficionados piensan. Porque, al final, el fútbol no es solo tácticas y contratos. Es pasión, es emoción, es gritar hasta quedarse sin voz. Cuando los rumores de Zidane al PSG comenzaron a circular, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Los hinchas del PSG están divididos. Por un lado, están los que ven a Zidane como el Mesías, el hombre que puede llevar al club a la cima de Europa. Por otro, están los que no olvidan su pasado madridista y su conexión con Marsella. Zidane al PSG sería como Messi jugando en el Barcelona, escribió un aficionado indignado. Pero otros sueñan con verlo en el banquillo, diseñando jugadas para Mbappé y levantando por fin esa Liga de Campeones que tanto se les resiste. En el lado del Real Madrid, la reacción es aún más visceral. Para los madridistas, Zidane no es solo un entrenador, es un ícono, un símbolo de la grandeza del club. La sola idea de que pueda dirigir al PSG, el equipo que se ha convertido en su némesis tras el culebrón de Mbappé, es insoportable. Si Zidane va al PSG, será el fin de su legado, sentenció un hincha en un foro. Pero otros son más pragmáticos. Zizou es libre de hacer lo que quiera. Ya nos dio 3 ligas de campeones. Que haga lo que le dé la gana. Y en medio de este caos, está Mbappé, el joven que alguna vez soñó con jugar bajo las órdenes de Zidane en el Bernabéu, pero que ahora podría hacerlo en París. ¿Aceptaría Mbappé este giro del destino, o su corazón sigue latiendo por el blanco del Madrid? Ahora, vamos a ponernos serios por un momento. ¿Qué implicaría realmente la llegada de Zidane al PSG? Primero, sería un cambio de paradigma. El PSG ha probado con entrenadores de todos los estilos, desde el pragmatismo de Pochettino hasta el enfoque más estructurado de Galtier o Luis Enrique. Pero ninguno ha logrado descifrar el código de la Liga de Campeones. Zidane, con su historial, trae algo que el PSG no ha tenido, un aura de ganador. Su sola presencia en el banquillo cambiaría la percepción del equipo, tanto dentro como fuera del campo. Los rivales lo respetarían más, los jugadores se sentirían inspirados, y la afición tendría una razón para creer de nuevo. Tácticamente, Zidane podría revolucionar al PSG. Una de sus mayores virtudes es su capacidad para adaptarse a los jugadores que tiene. En el Real Madrid, no se obsesionó con imponer un sistema rígido, dejó que los talentos individuales brillaran. Con Mbappé, podría hacer lo mismo. Imagina un 4-3-3 donde el francés tenga libertad total para moverse por el frente de ataque, apoyado por un mediocampo dinámico que equilibre creatividad y solidez. Jugadores como Vitinha o Warren Zaïre-Emery podrían florecer bajo su mando, mientras que en defensa, Zidane podría exigir refuerzos de peso, como un central de élite que aporte liderazgo. Porque, seamos claros, el PSG no solo necesita a Mbappé en modo estelar, necesita un equipo que funcione como un reloj suizo, pero aquí viene el gran pero. El PSG no es un club fácil. Los jeques quieren resultados ya, y la paciencia no es su mayor virtud. Zidane, por su parte, no es de los que se doblegan ante la presión. En el Real Madrid, impuso sus condiciones, y no hay razón para pensar que en París sería diferente. Si acepta, querrá carta blanca para fichar, para vender, para moldear el equipo a su imagen y semejanza. Y eso podría generar fricciones. Imagina a Zidane pidiendo la salida de jugadores como Neymar o incluso Donnarumma si no encajan en su plan. Los titulares escribirían solos. Zidane sacude el PSG con una limpia histórica. Pero también hay riesgo. Si el experimento falla, si la Liga de Campeones sigue siendo un sueño lejano, las críticas serían feroces. Y Zidane, que ha cuidado su legado con tanto celo, podría ver su reputación dañada. Y luego está el tema de Mbappé. Porque, al final, todo gira en torno a él. Kylian es más que un jugador, es el alma del PSG, el hombre que lleva el peso de las expectativas de un club y de un país. Pero también es humano,
y los humanos dudan. Su renovación con el PSG fue un triunfo para los jeques, pero también una decisión que dejó heridas. La prensa francesa no ha sido amable con él en los últimos tiempos, señalándolo como el culpable de los fracasos europeos del equipo. Mbappé no aparece en los momentos clave, dicen algunos. Es un genio, pero no un líder, dicen otros. Zidane, con su experiencia manejando egos, podría ser la clave para sacar a Mbappé de esa presión, para devolverle la confianza y convertirlo en el jugador que todos sabemos que puede ser, pero ¿quiere Mbappé eso? Esa es la gran pregunta. Porque, aunque Zidane llegue, aunque el PSG le ofrezca al mundo, hay una vocecita que no para de susurrarle: Real Madrid. El club blanco sigue siendo su gran amor no correspondido, y cada partido contra ellos es un recordatorio de lo que pudo ser. Hace poco, un rumor sacudió las redes. Mbappé habría pedido consejo a Zidane cuando dudaba entre renovar con el PSG o fichar por el Madrid. Y, según las malas lenguas, Zidane le advirtió que en Madrid estaría solo, que el club no haría grandes inversiones en la plantilla. ¿Verdad o no? Esa historia alimenta el drama. Porque si Zidane llega al PSG, podría ser la última oportunidad para convencer a Mbappé de quedarse. Pero si Mbappé ya tiene la cabeza en otro lado, ni siquiera Zizou podría salvarlo. Hablemos de lo que esto significa para el fútbol europeo. El PSG con Zidane sería un terremoto. Equipos como el Barcelona, el Bayern de Múnich o el Manchester City tendrían que replantearse sus estrategias. Porque un PSG liderado por Zidane y Mbappé en plena forma no sería solo un contendiente, sería una amenaza existencial. La Liga de Campeones, que ha sido dominada por un puñado de clubes en los últimos años, podría tener un nuevo rey. Pero también hay riesgos. El PSG ha invertido miles de millones en los últimos años, y los resultados no han estado a la altura. Si Zidane falla, si Mbappé no rinde, el proyecto podría colapsar, y los jeques podrían empezar a mirar hacia otros horizontes, y no podemos olvidar el factor humano. Zidane no es solo un entrenador, es un hombre con principios, con una visión. En el Real Madrid, siempre puso a los jugadores por encima de todo. Escuchaba, motivaba, creaba un ambiente donde todos se sentían importantes. En el PSG, tendría que lidiar con un vestuario lleno de personalidades fuertes, desde Neymar hasta los jóvenes talentos que están emergiendo. ¿Podría repetir su magia? ¿Podría convertir a Mbappé en el líder que el PSG necesita? Y, más importante aún, ¿querría Mbappé seguir en un club que, a pesar de todo, no ha logrado cumplir sus promesas? Mientras hablamos de esto, los rumores siguen girando y haciéndose más grandes. Algunos dicen que Zidane ya ha tenido reuniones secretas con los dueños del PSG. Otros aseguran que su corazón está con la selección francesa y que no hay dinero en el mundo que lo convenza de ir a París. Lo único seguro es que el fútbol es impredecible. Hace unos años, nadie imaginaba que Messi dejaría el Barcelona, o que Ronaldo volvería al Manchester United. En este deporte, los giros de guión son la norma. Y si Zidane termina en el PSG, si Mbappé se queda y desata todo su potencial bajo su mando, estaremos ante uno de los capítulos más épicos de la historia reciente del fútbol. Pero espera, porque esto no termina aquí. Hay otro ángulo que no podemos ignorar: el impacto cultural. En Francia, Zidane es más que un entrenador, es un símbolo de éxito, de superación, de diversidad. Su llegada al PSG sería vista como un triunfo nacional, una forma de reivindicar el talento francés en un club dominado por el dinero extranjero. Pero también generaría controversia. Los hinchas más puristas del Marsella nunca lo perdonarían. Y en el Real Madrid, la herida sería profunda. Porque, aunque Zidane ya no está en el club, sigue siendo parte de su alma. Verlo en el banquillo rival, celebrando los goles de Mbappé, sería un golpe que muchos madridistas no están preparados para encajar. Y luego está el tema del dinero. Porque, seamos realistas, el PSG no escatima en gastos. Si Zidane acepta, no solo tendrá un salario de estrella, sino un presupuesto casi ilimitado para fichajes. Imagina un mercado de verano donde Zidane pida a jugadores como Tchouaméni, a Haaland o incluso un regreso sorpresa de Sergio Ramos. El PSG tiene los recursos para hacer realidad cualquier capricho. Pero el dinero no lo es todo. Zidane ya ha demostrado que no se mueve solo por los ceros en su cuenta bancaria. Quiere un proyecto, una visión,
un desafío que valga la pena. Y el PSG, con todos sus defectos, podría ser exactamente eso, el último gran reto de su carrera. Ahora, dejemos volar la imaginación por un momento. Cierra los ojos e imagina un parque de los príncipes a reventar, con Zidane en el banquillo, brazos cruzados, observando el campo con esa calma que lo caracteriza. En el césped, Mbappé recibe el balón en el centro del campo, dribla a dos defensas, acelera como un cohete y define con una frialdad que congela el estadio. El público estalla, los titulares se disparan, y en algún lugar, los aficionados del Real Madrid apagan la tele con lágrimas en los ojos. Ese es el potencial de este matrimonio entre Zidane y Mbappé. Pero también es una apuesta de alto riesgo. Porque si algo sale mal, si los egos chocan, si los resultados no llegan, el sueño podría convertirse en pesadilla, y aquí es donde entra el drama humano. Porque, al final, el fútbol no es solo tácticas y trofeos, es una historia de personas. Zidane, el chico de Marsella que conquistó el mundo. Mbappé, el joven prodigio que lleva el peso de un país sobre sus hombros. Dos franceses, dos generaciones, unidos por un destino que podría cambiar el rumbo del fútbol. Pero también enfrentados a sus propios demonios, la lealtad, la ambición, la presión de la historia. ¿Podrán superar las barreras? ¿Podrán escribir un nuevo capítulo juntos? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura, el mundo estará mirando, así que, aquí estamos, al borde de un precipicio futbolístico. Zidane al PSG, Mbappé como su gran apuesta, un proyecto que podría redefinir el fútbol europeo o estrellarse estrepitosamente. ¿Qué opinas? ¿Crees que Zidane debería dar el salto? ¿Es Mbappé el jugador que puede llevar al PSG a la gloria, o está destinado a brillar en otro lugar? Una cosa es segura, esta historia está lejos de terminar, y los próximos capítulos prometen ser de infarto. Quédate atento, porque el fútbol nunca duerme, y esta bomba está a punto de estallar.